supongo que sería como una locura. Claro, querría tener cerca lo que más quiero en esta vida, que son, por orden, ¿no?, mis hijos, Isaac, Unash, Alba, mi chica. Es como muy duro pensar que no vas a verlos nunca más. Yo, haciendo la película de Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar, tuve que interpretar a un personaje que, a raíz de un accidente de tráfico, perdía la vista. Dentro de todo el proceso de preparación del personaje ocupó una parte muy importante, aprender a desenvolverme pues sin ver, a ir por la calle, subir, bajar escaleras, o sea, era todo, bueno, fue todo un aprendizaje de meses y de mucho tiempo de trabajar. Y todo eso me llevó un día pues para experimentarlo de lleno, el vivir desde que te levantas hasta que te acuestas sin abrir los ojos. Y entonces pues ese día fue realmente algo que no olvidaré nunca. Cuando es oscuro total, ¿no?, que es la noche, tú estás con los ojos cerrados y además está oscuro, ahí no tienes ninguna referencia. Y me acordé especialmente de mis amigos de Javier y de Mar, que ellos habían visto hasta un momento de su vida, y a raíz de un accidente en uno y el otro de un problema en una operación, pasaron a la oscuridad total. O sea, entonces te das cuenta de lo estremecedor que esto, de lo que eso significa, ¿no?, para las personas que no tienen absolutamente, o sea, que el sentido de la vista no existe para nada. Yo veo, sí. Realmente jugar a imaginar que no ves es algo, yo creo que por mucho que queramos imaginarlo es casi imposible. Ojos del mundo.